queridos participantes y queridos amigos. Vamos a hablar de un tema muy importante, que para mí es la base de una excelente y exitosa relación entre las personas. Vamos a hablar del arquetipo y de los estereotipos. Pero el arquetipo, ¿qué viene a ser? Prácticamente es un modelo de las cuales se derivan muchos pensamientos y actitudes propias de los individuos, de un grupo de personas, de un equipo de trabajo, de una sociedad e incluso de los diferentes sistemas que existen. Los arquetipos de marca es una teoría propuesta por Carl Jung que intenta explicar que los comportamientos humanos con base a patrones de comportamientos heredados. Estos forman parte de los inconscientes colectivos y determinan la forma prácticamente de pensar y actuar de las personas. El arquetipo se puede también expresar a través del habla, el comportamiento, reacciones emocionales y también mediante sensaciones, imágenes y el mundo en general. Esto nos ayuda a extraer sentido de la realidad que nos rodea en el momento. Y bien, los estereotipos son clichés, personajes o situaciones predecibles. Les voy a poner un ejemplo. Los espantapájaros que todo el mundo conocemos. ¿Qué son los espantapájaros? ¿No vienen a ser como el temor de los pájaros para que no vengan y destruyan todo lo que es el cultivo? Pero ¿cómo se representa un espantapájaro? Siempre lo vemos con su sombrero, con su ropa negra, con su ropa oscura, sus brazos abiertos. Siempre es un muñeco y su reacción, su imagen es terror a alguien. En este caso estamos hablando de los pájaros. Entonces es una imagen o una idea aceptada comúnmente por una sociedad. Vamos a poner un ejemplo mucho más cercano hacia nosotros. Y voy a tomar como ejemplo a los jóvenes. Los estereotipos más asumidos por los jóvenes son de la siguiente manera. Las chicas son sensibles, son tiernas, son responsables, son muy trabajadoras y preocupadas por su imagen. Los chicos son un poco más dinámicos, más activos, más autónomos, más posesivos y superficiales. En ese orden de idea, teniendo en cuenta los temas que acabamos de ver, a continuación van a ver todo lo que he relacionado con las diferentes personalidades humanas. Para mí es la base más importante para tener una excelente relación, llámese de parejas, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo, en la sociedad, en cualquier lugar que me encuentre. Las relaciones personales e interpersonales es la base de mi tranquilidad, es la base de la comunicación, es la base práctica de tener las mejores relaciones. Y créeme que es lo que nos va a ayudar poco a poco a que nuestro mundo sea mucho mejor. Entonces les dejo el tema de las diferentes personalidades y al final van a crear un mapa interior, el cual le doy paso a paso para que ustedes puedan realizarlo. Que tengas un excelente día. No nos han enseñado y no nos han educado a cómo relacionarnos con los demás. No nos han enseñado en nuestra vida que hay diferentes lenguajes psicoafectivos y que los podríamos resumir en 6. Y aquí vamos a entrar ya en materia. Uno de ellos, para que lo vayan escribiendo, es el lenguaje empático. Este lenguaje empático es relativamente el lenguaje del corazón, de la emoción. Hay personas cuyo lenguaje es la empatía, cuyo lenguaje es la emoción, cuya puerta de entrada para conectar con ellas y con ellos es la emoción. Estas personas son muy sociables, empáticas, afectuosas, cálidas. Tienen como inteligencia dominante la inteligencia emocional. Saben dar elogios, se muestran afectivamente, necesitan prácticamente el contacto físico.
son cariñosas, son expresivas, son emocionales. Hay otro perfil que lo podemos llamar el perfil perfeccionista o metódico. Personas cuyo canal de comunicación es la mente, el pensamiento, el orden, la lógica, el buen criterio, la pulcritud. Personas que tienen una capacidad de pensar muy, pero muy ordenada, muy estructurada. Son muy buenos matemáticos, muy buenos contables. Son personas que son muy útiles para las tareas, que tienen que ver con el razonamiento lógico, con el orden, con las secuencias mentales. Por esa razón, les decía que papel y lápiz, pero también vamos a empezarnos a analizar porque aquí cada uno de ustedes se van a encontrar con su personalidad cara a cara. Y es lo que necesitamos hacer. Los empáticos serían buenos para la comunicación interpersonal, las tareas de asistencia social, trabajos sanitarios, la pedagogía, las acciones comerciales. Los metódicos son muy buenos para las finanzas, para la ingeniería, para el cálculo, para la álgebra. Empáticos y metódicos. Ya empezamos con dos, empáticos y metódicos, pero hay más. Están las personas de perfil creativo rebelde, personas con inteligencia muy, pero muy natural. Y cuando digo natural es porque son personas del chispazo, del humor, la inteligencia heurística. Personas con un canal de comunicación para con ellas es que la provocación. Si el perfil empático es la emoción y el metódico el pensamiento, el creativo rebelde es el humor, el guiño, la complicidad. Son personas que son muy amigas de sus amigos, que lo darían todo por ellos. Son personas divertidas, completamente divertidas, incluso muy sorprendentes, muy creativas, muy bohemios, artistas, personas del mundo del arte, de la creatividad, de la exploración. No les gusta, a estas personas no les gustan los horarios ni las rutinas, no les gusta estar dentro de una jaula, a ellos les gusta vivir su vida. Yo creo que más de uno debe estar diciendo, yo soy así, otro no, para nada, no soy así, pero qué bueno, porque esa es la respuesta. Este es el objetivo que yo quiero, que cada uno busquemos y encontremos realmente la personalidad, porque con esta tarea que vamos a hacer hoy, se los digo, porque ha dado un resultado espectacular. Hemos dejado de juzgar a los demás, hemos dejado de señalar, de criticar, porque empezamos a entender cómo son las otras personas. Y volviendo al tema, un cuarto perfil sería el perfil líder promotor, cuyo canal de comunicación natural es la acción, el desafío, el riesgo, personas que serían capaces de realizar lo aparentemente para otros imposible, personas que necesitan su descarga de adrenalina, su excitación, mostrar al mundo además su potencia, sus capacidades, con una carga energética enorme, personas a las que les gusta vivir intensamente y constantemente su intensidad. Para ellas el canal de comunicación es la acción. Si vas con la emoción, con una persona que le guste la acción y tú vas con emoción, estas personas lo van a ver cursi. Si vas con el pensamiento, como lo era el otro perfil, se aburren. Es más, ellos dicen, mucho análisis me da parálisis. A mí, dame acción. Regálame la otra diapositiva, por favor. Todos tenemos un poco de todo. Eso es lo bueno. Y aquí es donde vamos a empezar a descubrir ese mapa interno. Al final, va a ser prácticamente la respuesta a todo lo que estamos escuchando. Y se van a ir con prácticamente el objetivo culminado. Vuelvo y repito, todos tenemos un poco de todo, pero hay esos arquetipos, esos modelos claros que combinados nos configuran a cada uno y a cada una de nosotros. El empático, vamos a recordar la emoción. El metódico, el pensamiento. El rebelde creativo, el humor. El promotor, la acción.
Luego están las personas persistentes, perseverantes, cuyo canal de comunicación son los valores, la tradición, la historia. Son personas muy leales a sus creencias, personas que pueden tener una gran vocación religiosa, o pueden ser personas que estén en el ámbito de la judicatura, la abogacía, o personas que están en los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado, personas que para ellos es muy importante los valores y que se preserve siempre la ley, lo pactado, lo acordado, personas muy fiables, muy íntegras. Hasta el momento, imagino que ya alguno debe decir, yo tengo un poquito de esto, yo tengo esto, yo soy este, yo llevo este, y bueno, esa es la idea. Luego está el perfil meditativo soñador. Personas que pueden ser geniales, pero que viven en su mundo, que su canal de comunicación es la invitación. Cuando hablo de invitación, es que ellos esperan ser invitados para poder tomar acción. Suena chistoso, pero así es. Esperan siempre la voz de terceros, porque a ellos les gusta mucho vivir en soledad, vivir en su mundo. Todos tenemos un poco de todo. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Que es interesante, perdón, está bien la anterior, perdóname, está bien la anterior. Vuelvo y repito, todos tenemos un poco de todo, que es interesante que cada perfil tiene una puerta de entrada, llámese la emoción, la acción, el pensamiento, el humor, los valores, y otro espera pacientemente que se les dé instrucciones. Claro, cada uno de nosotros tiene 1, 2 o 3 perfiles de esos 6, pero a nivel dominante. No estoy diciendo que no podamos tenerlos todos. Claro, hemos encontrado personas que los tienen todos, pero hay que empezar a analizar cuál es ese perfil dominante, el primero, el segundo y tercero, con los que más muestro cómo soy. Y es así como interpretamos relativamente el mundo. La paradoja es que la persona que es muy empática se encuentra muy bien con otros empáticos. Conecta muy bien emoción a emoción. Ellos hablan, se tocan, ríen, son muy expresivos de 0 a 100. En un instante pueden contarse ni hablar de su vida en un momento. Pero ¿qué ocurre cuando una persona, miren, ojo con esta parte, ojo porque esto ha pasado y seguirá pasando mientras no sepamos analizar los perfiles? ¿Qué pasa cuando una persona empática se encuentra con una persona metódica? El metódico de entrada, su canal de pensamiento no es la emoción. Por lo tanto, cuando se encuentra con alguien muy empático, se va a sentir violentado. El empático tirará a tocarlo, el hombro, el brazo. El metódico no le gusta de entrada, que no, a él no le gusta que lo toque. Si no hay confianza, no. Si se siente manipulado, y ahí es donde surgen los problemas. Cada uno de nosotros tiene un poco de esos 6 perfiles, pero cada uno de nosotros domina más uno u otro. ¿Y el tema cuál es? ¿Nos han enseñado esto? ¿Qué dicen ustedes? Proyectamos a los demás, esta persona es antipática, siempre lo decimos, oh, esta persona es antipática. Y no es que sea antipática, se los digo, es que su perfil, perdón, de personalidad dominante es otro. Y por lo tanto, la manera que tiene de percibir el mundo, pensar, sentir sensaciones es muy, pero muy distinto. Cuando comprendemos eso y somos capaces de identificar a la otra persona en su perfil, la comunicación es mucho más clara y mucho más poderosa. Regálame la otra diapositiva, por favor. Bueno, yo les quiero preguntar cómo vamos hasta el momento. Pueden escribir en el chat cómo vamos, cómo han recibido este tema, si se los habían hablado, si lo conocen, todos los días lo trabajan. Bueno, en fin, acá hay personas terapeutas que sé que lo manejan, pero lo importante es saber si lo estamos aplicando día a día y todas las personas como tal. Mi interés es que todos esos invitados que están hoy
podamos empezar a entender, a comprender estos temas que realmente son vitales para cualquier persona. Muy bien, John. Entonces es hora de que interactuemos un poco aquí con los comentarios. Claudia nos decía hace un rato, y en estos tiempos es menor la comunicación, decía ella. Correcto. Claudia Muy también nos correcto. decía, yo me identifico con la emoción. Y también me comentaba, tengo un poco de algunos de ellos, pero sí algunos dominan. Esos son los Ok, comentarios que bueno, hemos tenido sobre el tema hasta el bueno, momento. ok. Y Tatiana nos Vamos acaba a... de escribir, mi perfil dominante Ok, es la empatía. perfecto. Sí. Excelente. Bueno, vamos a continuar. ¿De dónde sale todo esto que les he comentado? Hubo un trabajo de investigación muy profundo en los temas de las personalidades humanas. Esto lo descubrieron el médico psiquiatra canadiense Eric Berne con el análisis transaccional, que es la filosofía humanística de las relaciones humanas, la personalidad y la comunicación. El terapeuta, escritor y conferencista internacional Alex Rovira y el médico científico, también escritor Scott Lovell, descubren por medio de la psicología humana el lenguaje corporal, importante, los tipos de personalidad, la lectura rápida de las personas y el dominio de las falacias lógicas. Todo esto, toda esta información, todo esto lo he unido y he creado estrategias basadas a los estudios de investigación muy profundas y comprobadas de los comportamientos humanos. Y así dar origen al verdadero liderazgo integral, conjunto de herramientas que nos permite tener una conciencia muy clara del funcionamiento del ser humano, de nuestra comunicación, de nuestros bloqueos, de nuestro potencial, del contacto con el otro. Porque efectivamente nosotros podemos identificar, viendo a alguien su perfil dominante, una persona que vista con colores pasteles, que sepa combinar bien, que su lenguaje sea amable, claramente empática y sociable. Una persona que le gusta hacer ostentación, que vista con colores ya más llamativos, el dorado, el rojo, el negro, tendrá que ser algo promotor. Una persona que luzca muy sobria, muy pulcra, con su ropa sin arrugas, tendrá que ser una persona perfeccionista metódica. Una persona más bien desaliñada, dejada, que no le importa el vestir, muchas veces sin afeitar, tendrá que ser una persona meditativa. Una persona que lleva sus tatuajes, sus piercings, sus complementos provocativos, sus cabellos de colores, a veces largos y otros cortos, esta tendrá que ser ¿qué? Una persona rebelde creativa. Y no estoy diciendo que sea específicamente, recuerde que de un principio les dije, podemos tener un poquito de todo esto. A mí me pueden ver muy bien arregladito y a veces me gusta estar así con mis pantalones rotos. Cada uno tenemos un poquito de algo. Cada perfil tiene una manera de manifestarse y eso es claro. Incluso tiene una manera de conjugar los verbos. Ojo con esta parte, cosa que hemos estudiado muy bien y la repasamos en los cursos de liderazgo integral. Estos temas podemos estar durando hasta un mes, mes y medio, solamente con el tema de personalidad. Cuando hablamos de conjugar los verbos, podemos hablar, los empáticos utilizan el condicional. Si no te importa, me gustaría que me dijeras, ¿qué te parece? Los metódicos van al grano. ¿Qué opinas? Cada cual tiene una manera de ser y observar esto. Es fácil, pero al hacerlo, podremos conocer mucho mejor a los demás. Llevar acuerdos, podemos llegar a muy buenos acuerdos, podemos llegar a negociar muy bien, podemos llegar a crear equipos de trabajo muy bien cohesionados, hasta elegir muy bien, y puede sonar chistoso, nuestra pareja. Incluso saber decir adiós cuando las relaciones no van. Y no tomarnos las cosas tan personalmente. También en liderazgo integral vemos cómo el estrés, algo que estudiamos harto,
para poderlo enseñar muy claramente cómo el estrés afecta estos perfiles. Conocer todo esto nos ayuda muchísimo a gestionar nuestra comunicación, a comprendernos más, a liderarnos y a liderar mejor a los demás. Y eso lo vamos a ver a continuación con estos ejemplos. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Vamos a entrar en materia con cada perfil. Lápiz y papel a la mano, porque aquí empieza a haber tema más interesante. Y recuerden que al final lo que vamos a hacer es construir ese mapa interno de cada uno. Empecemos con el perfil empático sociable. De entrada, el canal de comunicación es la emoción, por eso tiene ese corazón. Entramos ya a ver estos perfiles de personalidad, comenzando con este. Verás que para todos los perfiles voy a seguir la misma estructura y el mismo patrón, para que en tus apuntes puedas hacer tus tablas comparativas. A las personas que tienen el perfil empático sociable muy dominante en la base de su estructura de personalidad, le encanta estar al servicio de los demás, cuidar, complacer, mirar, querer, a través de la emoción y la sensación. Lo que define a una persona muy empática sociable es la capacidad de transmitir emociones, de conectar con las emociones y la capacidad de generar sensaciones. Si tuviéramos que visualizar cómo son esas personas, los arquetipos, la imagen en el inconsciente que todos tendríamos sería la de una madre amorosa, o la de la abuela o el abuelo amoroso incondicionalmente, que todos, se los aseguro, los tenemos, que expresan que ternura, que expresan que cariño, que expresan que afectividad. También, por supuesto, cualquier persona de cualquier edad que sea demostrativa afectuosamente, que sea expresiva, que entregue y encaje bien un abrazo. Por otro lado, si tuviéramos que citar a algún personaje de la ficción que presente muy bien este perfil empático sociable, y les recomiendo esa película, sería Sam Sagaz del Señor de los Anillos. El jardinero, el escudero fiel, el Sancho Panza de Frodo, el protagonista principal, pero a mi modo de ver, tan protagonista como Frodo es Sam, porque él al final es el portador del anillo, y por lo tanto es un hombre leal, fiel, sensible, extremadamente empático, aunque tiene un punto introvertido que corresponde con la parte meditativa que tiene Sam, claro está, pero es una persona muy generosa, muy dadivosa y muy cuidadora. ¿Cuál es el canal de comunicación natural para conectar con una persona empática? Y a la vez la puerta desde la que puedes y tiende a emitir la emoción. No le cuesta expresar emociones ni manifestarlas tampoco. No solo expresarlas de palabras, sino que en su lenguaje no verbal hay una necesidad de contacto, de abrazo, de achuchón, de coger la mano, de acariciar. Y el canal también lo puede definir como un canal maternal acogedor. Las personas empáticas expresan mucha nutrición, tienen ganas de compartir, de dar, de servir, de cuidar, sobre todo de acoger. Ese sería el canal fundamental. Por lo tanto, cuando tú veas que hay alguien que es así, que se expresa con emoción, que se expresa con una alta carga emocional y a quien demás le gusta tocar, acercarse, acariciar, es una persona del perfil empático sin duda alguna, o lo tiene en la base o en un segundo o tercer nivel. La necesidad fundamental que tienen las personas empáticas son dos. Recordemos que el concepto de necesidad fundamental hace referencia a qué? Aquellas que cuando las satisfaces en la persona reduce el estrés. Es decir, las sanas y le permite sentirse todavía mejor. Es un concepto muy importante. Para mí lo es.
si está en el ámbito de la terapia, del acompañamiento, de la mentoría, para un coach, de la dirección de equipos, si satisfaces, la necesidad fundamental de una persona empática, la sacas del estrés automáticamente, la sacas de la ansiedad automáticamente, la sacas de un territorio donde se siente mal y la recuperas rápidamente. Si tenemos que ver cuál es el ambiente preferido de alguien empático, es el grupo. Veremos que otros perfiles prefieren la soledad o estar uno a uno. A las personas empáticas les gusta el grupo, estar en grupo, estar en reuniones con sus amigos, con la gente que se siente bien, con su familia, con los hijos. Es un estilo de interacción de alguien empático. Siempre apunta a una dirección, a la facilidad, a la amabilidad, a la benevolencia, a la conciliación. Un empático sociable te ve bien, incluso te puede estar diciendo, qué guapa, qué guapo estás. Le gusta reconocer, le gusta halagar. También funcionan muy bien en equipo, son un factor de armonía. Le gusta mucho combinar los colores pasteles en su ropa, las fragancias que usa un empático. Son muy suaves, no son muy fuertes. Y en definitiva, son un factor que armoniza muy bien en los grupos y hace que la gente se sienta cómoda al lado de ellos. Es un perfil que en general sintoniza muy bien con todos los demás. El único problema, porque todo no es bueno, el único problema es que a veces los otros perfiles miren este problema tan grande. En función de su nivel de patología, pueden abusar de la bondad, de la apertura e incluso de la candidez o de la ingenuidad natural de las personas empáticas. Por otro lado, se preocupan ellos mucho por los demás. Por eso decía anteriormente, son cuidadores. Naturalmente son cuidadores. Están pendientes y quieren que su entorno se sienta a gusto y se sientan bien. Tienen una parte muy niño libre de expresar desde la libertad creativa. Tienden a tener una voz suave y cálida, un tono de hablar muy dulce. En los verbos tienden a utilizar los condicionales con frases como me gustaría que me dijeras qué opinas, como lo decía anteriormente. En cambio, otro te diré directamente, yo opino esto. El empático siempre busca dulcificar, es la palabra, las cosas. Busca esa aprobación y esa complicidad amable. Vamos a entrar con el otro perfil. Perfil metódico perfeccionista. Muy interesante. Este es un perfil muy inteligente. Quienes lo tienen muy marcado en su estructura de personalidad destacan por su inteligencia lógica, estructurada, de silogismo. Son personas que tienen una mente que funciona muy bien para la ingeniería, para las finanzas, para la lógica inductiva y deductiva, y a las que incluso les gusta hacer sus sudokus y todo desafío intelectual que implique un orden, una estructura, una capacidad de reflexión que permita poner las cosas en su sitio, ordenarlas y hacerlo pulcramente. Por lo tanto, la inteligencia, el orden, la pulcritud, la lógica, el buen criterio son personas también muy ponderadas. Si tuviera que utilizar imágenes en esta primera inducción, te pondría una imagen que lo sintetiza mucho. Una persona de una elegancia muy sobria, muy cuidada, pulcra, sin ninguna extravagancia, sin ningún aderezo, que llame la atención, sin ninguna estridencia. Les encanta el orden, la estructura, cada cosa en su sitio, tener la mesa bien puesta, tener la casa bien ordenada, tenerlo todo en su lugar, cada cosa en su lugar y en un lugar para cada cosa. Ese es el orden de ellos. Evidentemente, cuando ya entramos en patología, son cosas
son, bueno, en patología son ya estas personas que se pueden llegar a lavar las manos obsesivamente, porque recordemos que es el perfil metódico. Cuando entra en estrés, cae en lo que se conoce como la neurosis objetiva, la obsesión, y entra en muchos rituales precisamente obsesivos con la limpieza, por ejemplo. Por lo tanto, son personas muy pulcras, tanto en la higiene personal como en su vivienda. Son personas que visten bien, pero sobriamente, con colores grises, color azul marino. No les gusta destacar. Usan relojes muy sobrios, llevan bien entallada, como dicen, la americana. Todo bien puesto. Los metódicos no se arrugan la ropa. Son personas que se muestran incluso con una cierta rigidez, con una cierta contención al límite. Voy a poner un ejemplo, como les pongo ahí, Marie Kondo. Es un ejemplo muy claro. Esta autora japonesa, gracias a su libro La magia del orden, el cual te recomiendo también, muy, muy recomendado. Esta mujer, el cual, te voy a poner un ejemplo de ella. Es algo muy paradigmático de una persona, pero ya muy metódica, que también es muy empática y muy meditativo. Pero para lo que nos ocupa ahora es el capítulo sobre lo metódico. Sin duda, Marie Kondo representa perfectamente este perfil metódico, esa sobriedad, esa elegancia, y ella que apuesta claramente a tener una vida ordenada y bien estructurada para que todo que pues funcione. Eso es muy metódico, muy perfeccionista. A partir de lo que hemos visto en esta introducción, evidentemente el perfil metódico perfeccionista funciona por un canal que es el pensamiento, la interrogación, la reflexión. El metódico necesita un espacio de diálogo y la reflexión desde la distancia y el respeto para generar una cierta intimidad y confianza e irse abriendo progresivamente. No se abrirá con tanta facilidad como lo haría un empático o un creativo rebelde. La necesidad fundamental de este perfil es que le reconozcan su trabajo. Miren esa parte tan interesante. Ahí van a empezar ustedes a decir, ok, yo soy así o tal persona es así. Que se le reconozca su competencia, su saber hacer, su bien hacer, su rigor, su puntualidad, su inteligencia, pero un reconocimiento que bien ponderado, que no sea pues como muy simple, muy sencillo, que no sea muy almibarado, que no tenga mucho azúcar, porque no les gusta la hipocresía. Son gente muy seria, son detallistas, les gusta también cuidar y observar los detalles, fijarse en cosas en las que otros pues posiblemente no nos fijaríamos. Ven lo pequeño, tanto el defecto como la cosa bonita. Cuando más estresados, más ven el defecto. Cuando mejor están, más ven las cosas bonitas. Interesante, esto es así, son muy detallistas. Las personas metódicas no solo son concienzudas, sino que lo dan todo por su trabajo, porque para ellos es muy importante hacer las cosas bien y cuidar a las personas a las que les sirven. Además, son personas muy autónomas, a las que les gusta tomar iniciativa. Eso no quiere decir que no les guste ser mandados. Pueden recibir buenas instrucciones y bien las instrucciones, pero sobre todo les gusta ser autónomos. Y por eso pueden ser muy buenos líderes, porque no van a esperar pacientemente que otro le diga lo que tienen que hacer, sino que si saben cuál es el objetivo, pues van a trabajar y van a hacer. Por ejemplo, cuando vayas a ver un cliente, detecte que es una persona metódica porque la ves pulcra, ordenada, muy sobria, un poco distante, no muy expresiva emocionalmente, que va impecable, pero no muy estridente. Y por tanto, sepas que su canal es el mental.
En primer lugar, lo que motiva a un metódico es estar con alguien que ve que es metódico. En la medida en que tú estás con una persona competente, organizada y metódica en la relación que tenéis, pues, ¿qué pasa acá? Que la medida en que tú puedas hacer el esfuerzo o convocar en ti esa parte metódica que tienes para que tu pareja, tu compañero, esté a gusto. Por ejemplo, tu pareja se sentirá bien y se sentirá muy motivada porque estará con alguien que habla su mismo lenguaje, y lo dijimos al principio, psicoafectivo. Vamos con el otro perfil. Este es un perfil que me gusta mucho. Yo como que por ahí me veo en ese perfil. El perfil creativo rebelde. Lo podemos sintetizar diciendo que es solamente creatividad, provocación, guiño, complicidad, humor, llamar la atención. Es decir, si te fijas en todo esto, es como decir, hey, estoy acá, mírame. Eso es un creativo rebelde. Las maneras que tiene de manifestarse son múltiples. Ham Dames sería este rebelde sin causa, en una manifestación más contemporánea. Hay personas que manifiestan de manera muy evidente su singularidad. Se hacen ver tanto como por visten, como por cómo hacen o lo que no hacen. Eso sería un creativo rebelde. Pueden ser más formal y más convencional, como un director creativo de una agencia publicitaria, por decirlo, o una diseñadora de modas, o en el mundo de la estética. Puede ser alguien con un estilo muy propio y muy marcado en su cotidianidad, perdón. Tanto hombre como mujer, por supuesto. Los encontraremos en el mundo del arte. Por eso el icono que te pongo es una varita mágica, porque pueden ser músicos, artistas, creativos de todo tipo, aventureros, exploradores. Son personas que no soportan las rutinas. Les gusta ir a su aire, crear, innovar y rebelarse contra lo establecido. Qué interesante esa parte. Se manifiestan físicamente, llaman la atención con los complementos normales, como por ejemplo, con un piercing en la nariz, por decir, mírame, me atrevo a hacer cosas que hasta ahora otros no hacen o no se han atrevido. Incluso yo recuerdo una cierta ocasión en la que conocí a un importante directivo de una firma francesa, porque pues Francia es un perfil donde hay mucho creativo rebelde, que iba vestido de Armani con un traje negro impecable, pero con su corbata llevaba el personaje de Piolín. A mí me causó mucha curiosidad esto, haciendo un gesto muy provocativo. En este caso ilustró con esa corbata, por decirlo, lo que haría un creativo rebelde. Puede llevar unas gafas, ellos pueden incluso utilizar de esas gafas como muy llamativas y unos zapatos muy llamativos. Un complemento que diga, estoy aquí, soy yo, mírame. Por supuesto, dentro del ámbito del humor en Colombia, voy a poner un ejemplo de Colombia, encontramos a Peter Albeiro y a Hassan, que son dos creativos rebeldes bien conocidos que han traspasado fronteras y han llegado con su humor y con sus programas de radio y televisión a toda América Latina. En cuanto a su canal de comunicación, ellos son muy divertidos, son sorprendentes, son de esa gente que de repente te sueltan una frase que te deja como fuera de juego y te partes de la risa. Son personas de verdad muy amenas. Tienen ese don de sorprender con su creatividad porque tienen una inteligencia muy rápida, muy al chispazo. Su necesidad fundamental, ¿cuál viene a ser? Esencialmente la complicidad. Una persona creativa rebelde quiere saber que tú la tienes en cuenta, que la admiras, que la valoras, la complicidad, pero también el contacto. Los rebeldes creativos cuando se abren son muy guiños, son muy de darte la mano de una manera sofisticada, con varios movimientos, en fin. Y sobre todo, otra necesidad fundamental es sentirse y saber
saber verse distintos, para que me entiendas. Quieren notar su singularidad, quieren hacerla notar al mundo, no solamente a una persona, al mundo. Hey, yo estoy acá, soy distinto, no soy uniforme, no soy de la masa, como lo he escuchado decir. Soy distinto y me defino distinto, es mi propia identidad sexual, es mi propia identidad de indumentaria, en cómo me manifiesto, soy distinto, mírame. La pregunta fundamental que se hacen es, ¿me ven? ¿Soy visto? ¿Me valoran? Desde un punto de vista psicoanalítico, muchos rebeldes creativos son hijos de padres ausentes. Podrían ser ausentes físicamente, es decir, que no estaban en casa porque viajaban o tenían trabajos que le obligaban a estar fuera de casa. O estando en casa, ese perfil del padre que estaba en su despacho y que no se relacionaba, que salía muy poco a ver a sus hijos. Respecto al ambiente preferido, sin duda, de estos creativos rebeldes, son personas que van de grupo en grupo, pero normalmente pueden ser muy amigos de sus amigos, tan amigos que ellos crean un clan por cómo hablan, por cómo se visten, por la jerga que utilizan, por los valores que tienen. Por ejemplo, los Easy Riders con sus Chopper y sus Harley Davidson. Eso sería un clan de rebeldes creativos como lo tienen en la imagen. Su talento natural es todo lo que tenga que ver con la innovación, con el humor, con el explorar nuevas cosas, con la sorpresa. Por lo tanto, pueden ser artistas. De entrada, lo que tenemos que decir es que si algo define a este perfil creativo rebelde, que tiene mucho para decir, de personalidad, es que son como niños. Con ellos o en ellas, el estado de yo claramente dominante es el niño o la niña rebelde y libre. Tienen una parte interna que mantienen esa frescura, esas ganas de conocer, de explorar, de vivir, de disfrutar, de sentir placer, de manifestarse tal y como son espontáneamente. Cuando digo como niños me refiero a la espontaneidad, la curiosidad, la creatividad, el juego, el humor, matices, muchas paradojas, pueden parecer contradictorios, pero se hacen ver, no tienen copia, originales. Por otro lado, tienen mucha gracia, mucho ingenio y también mucha sensibilidad. En una persona creativa rebelde hay un corazón muy sensible. Detrás, a veces, de una gran coraza en la forma en la que se visten, como los podemos ver, en la que a veces se disfrazan porque salen de lo normal, quieren hacerse ver, son pioneros incluso en las tendencias y en la manera de vestir. Son muy francos, muy directos y sin tapujos. Un creativo rebelde te irá cara a cara y esa falta de diplomacia que tienen pueden reducir mucho las pérdidas de tiempo que hay a veces con otros perfiles que son mucho más, por decirlo así, protocolarios y mucho más delicados. Y siguiendo con la manera del ser del rebelde creativo, no les gusta para nada las rutinas ni los horarios fijos. Son pájaros que no soportan la jaula, que no soportan el timbre, el cronómetro. A ellos les gusta ir a su aire. Como te decía, visten para llamar la atención, desde una elegancia que puede ser convencional, pero con complementos muy llamativos, es decir, muy provocadores o incluso desde una aparente vejez, pero muy calculada. La rotura del pantalón o de la camisa está perfectamente diseñada para que así sea. ¿Qué les ayuda a ellos a motivarse? Por supuesto, obviamente el humor, el diálogo, la relación, un vínculo donde haya humor, risa, broma. Esto les ayuda mucho. Por eso los adolescentes son arquetípicamente creativos rebeldes.
porque la adolescencia es la etapa de la personalidad en la que surge con fuerza este arquetipo para separarse de quién, de papá y mamá, para separarse del jefe y de la jefa, de la autoridad. Puede llegar mucho más a ellos, desde el humor, desde la complicidad, desde la ironía, desde la broma, hablando su lenguaje, que desde el gran sermón que daría un perfil metódico y perseverante, o incluso un empático o un promotor, porque le encanta que se acerquen a él y a ella con anécdotas, con bromas, con metáforas, con historias. Esto es un perfil creativo rebelde. ¿Me regalas la otra, por favor? El perfil líder promotor. Su canal de comunicación es la acción. Y vamos a ver ahora este perfil, que es un perfil de altísimo voltaje. Siempre lo digo, es de altísimo voltaje y aquí se va a identificar más de uno. Por eso lo representamos con un relámpago. Porque las personas que tienen este perfil muy dominante en su estructura de personalidad, acuérdense que estamos hablando de personalidad, son personas con un nivel de energía y de orientación a la acción muy alto. Cuando hablamos de líder promotor, hablamos de seducción, excitación, acción arriesgada y grandes retos o desafíos, pasando también por la necesidad de conquista permanente, ya sean logros, ya sean personas, ya sean búsquedas del poder y de éxito con reconocimiento constante. Por lo tanto, ya vemos que este perfil del líder promotor tiene ambición, tiene ganas de ser el número uno, siempre, de ser el protagonista, de ser visto, de tener éxito, de alguna manera, en una primera pincelada, diríamos que son personas muy orientadas a hacer dinero y a tener poder. Normalmente son las dos cosas. El promotor busca tener recursos, capacidad de hacer, ser reconocido, mandar y dominar. Por lo tanto, veremos personas con este perfil en aquellas que hacen ostentación de las riquezas. Y eso es por colocar uno de tantos ejemplos. ¿Qué les gusta qué? Mostrar que tienen grandes relojes, grandes coches, que se pueden permitir un tren de vida muy fuerte, que en la casa abundan los materiales caros, lujosos, vistosos, con oro y las grandes marcas. Ese sería un promotor paradigmático, el promotor arquetípico. Por otro lado, también el promotor se manifiesta muchas veces en personas que han buscado tener un gran poder, que lo han ejercido en solitario, que les ha costado mucho renunciar a ese poder. Por lo tanto, todos los dictadores tienen algo muy marcado de promotor o en primer o en segundo nivel. Normalmente son promotores en primer nivel y perseverantes en segundo nivel. Ellos son la ley. Ellos tienen la verdad. Ellos tienen la razón. Y da igual la ideología, sea de extrema, sea de derecha, eso no le importa a ellos. Lo que ellos quieren es mandar. Si tuviera que recomendar una película que tenga que ver con este perfil, que defina muy bien el promotor, pues serían todas las que tengan que ver con la mafia. Por ejemplo, en este caso hablaríamos de un promotor patológico, es decir, de una figura psicopática muy marcada, El Padrino, brillantemente interpretado por Marlon Brando, y luego también por el que hace de su hijo, Al Pacino. Es una película que te lleva a ver mucho lo que es el querer tener poder. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y por lo tanto, ahí hay rasgos psicopáticos, clarísimos de lo que sería un líder promotor muy pasado. Hay líderes promotores sanos y les quiero contar que sí, por supuesto. Y veremos algún ejemplo, pero la imagen prácticamente arquetípica del promotor es el de la mujer o el hombre de poder. Partamos siempre de ahí. También lo vemos en el terreno del deporte.
Floyd Mayweather. Por ejemplo, este boxeador que hace una obtención constante de su riqueza con su colección de coches de lujo, Bugatti, Vectre, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, bueno, tanta cosa, incluso lo he visto en videos acostado en una cama llena de dólares. Sus casas con miles y miles de metros, con varias piscinas, bueno, etcétera. Ahí también tendríamos un arquetipo de promotor haciendo ostentación de la riqueza. El promotor tiende a dominar más históricamente en el género masculino. Pero hay mujeres que han sido muy promotoras, como por ejemplo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, pero es una promotora más bien sobria. Tenía una parte perseverante como muy fuerte y sus valores y convicciones que la llevan a ser pues más sobria, pero muy aferrada al poder, muy aferrada al dominio, a sus ideas, bueno, hablemos sus ideas muy suyas, ¿sí? Como decir, y como tuvo algunas frases, aquí mando yo. Y otro promotor arquetípico de manual que conocemos y han escuchado y han visto, a Donald Trump. Sería la manifestación clara de un promotor muy de cultura norteamericana, muy narcisista, constantemente mostrando sus logros acompañándose de mujeres bonitas, incluso ostentando el micrófono cerrado de la manipulación a mujeres. Un tipo sin duda con muchas sombras y muchas oscuridades. Pero curiosamente, ¿a quién se notaba que admiraba mucho Donald Trump? Al otro promotor más sobrio, muy líder promotor, que es Vladimir Putin. También sería dentro de ese perfil arquetípico el líder promotor. Por otro lado, un promotor sano tiene una gran inteligencia práctica. Se le dan bien los números. Por eso muchos promotores están en el mundo de las finanzas, de la gran banca. Tienen una gran inteligencia práctica. Ganar dinero, perder dinero, balances, números negros, números rojos. Como decía Emilio Butin, lo que no nos cuesta son cuentos. Eso es muy promotor. ¿Cuál es el talento natural de este perfil? Asumir riesgos que para los demás son inasumibles. Promover o liderar grandes proyectos, gran inteligencia práctica. Les voy a poner el ejemplo de un sitio, Las Vegas. Sería el paradigma de una ciudad promotora, construida dentro del desierto. Eso es de un líder promotor. Construir una ciudad en medio del desierto. Son cosas muy arriesgadas. Son hiperactivos y en secuencia arriesgados. Son gente que pueden trabajar hasta 20 horas al día, dormir 3 horas y te dicen que están bien. Pero tiran mucho del estimulante, tiran mucho de aquello que les permita mantenerse hiperactivos. Tienen una gran capacidad de realizar y de llevar a lo concreto las cosas. Son muy pragmáticos. Las preguntas que te haría un promotor cuando tú hables con él son, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cuánto va a dar? ¿Y esto cuánto tiempo y cuánto voy a sacar? ¿Y cuál es la rentabilidad? Si en un promotor sano lo haría desde una mirada cooperativa, desde una mirada donde ganamos todos, y hay promotores sanos que lo tienen claro, que para negociar bien hay que hacer ganar también a la otra persona o a la otra parte. Si es un promotor patológico, te utilizará como un objeto, te sacará el jugo que le sacaría una persona una naranja y te tiraría a la cuneta sin ningún tipo de escrúpulo, perdón. Vamos al otro perfil, Martica, por favor. Hasta el momento, cuénteme cómo vamos, porque ya vamos a terminar. Bien, tenemos algunos comentarios por aquí. Nos dice Farid, espérame, me devuelvo por aquí, bueno.
Marvin nos dice, excelente tema, ya que nos permite identificar nuestros perfiles. Es de total importancia la comunicación verbal y no verbal, ya que es vital para podernos comunicar, expresar lo que sentimos. Correcto. Bien. Farid Cabezas nos dice, la combinación entre el lenguaje, la metodología, la creatividad y la acción son elementos intrínsecos de cada persona que valoran cada personalidad. Dice por aquí Muy bien. Tatiana. Tatiana Giraldo nos dice, analizar primero para poder tener una comunicación asertiva. Perfecto. Así Nos es. hace otro comentario, las fragancias dulces para los empáticos. Eh, por aquí FCC Aseguros nos dice, interesante el tema, la verdad no había pensado cuál era mi perfil, es de analizar cada uno cómo es y cuál es el verdadero perfil, es para reflexionar. Muy bien. Así Y por es. Qué bueno último, que Tatiana, les interesó. sí, Tatiana nos dice, mi hijo es líder promotor con una mezcla de metódico y creativo rebelde. Mira, hasta estamos ya revisando los Excelente, perfiles excelente. que nos rodean. Excelente. Muy bien por el ejercicio. Vamos a continuar porque creo que en Colombia ya se empieza a hacer tarde. Vamos con el perfil perseverante tenaz. El canal de comunicación son los valores. Si tuvieras que decir cómo es el perfil perseverante tenaz, te diría que son ley, valores, virtudes, orden, justicia, principios, preservación, tradición, compromiso, sacrificio, entrega. Y a partir de ahí, tú ya ves que una persona perseverante, tenaz, sana, es una persona entregada, una persona sacrificada, una persona de valores, alguien que te transmite mucha seguridad y mucho compromiso. Así es el perseverante tenaz en su mejor de las versiones. Por lo tanto, encontraremos a estos perfiles en profesiones como la justicia, pueden ser jueces, abogados, pero estarán en un entorno donde se aplique y se cumpla la ley. También los encontraremos en organizaciones religiosas. Son personas que en definitiva están muy comprometidos con aquello en lo que ellos creen, con sus creencias tipo ético o de tipo religioso. El perfil perseverante tenaz forma parte también de las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado. Son personas que están dispuestas a dar su vida por aquello en lo que ellos creen y por sus valores, como es la policía o cooperantes internacionales. Los médicos sin fronteras son personas que se pueden ir de un lugar a otro por todo el mundo, totalmente alejado de su entorno habitual para sanar a los demás, en zonas incluso de conflicto, en zonas de guerra civil, en zonas de tragedia, y están ahí al pie del cañón, trabajando, interviniendo, operando hasta 16 horas al día para sanar a las personas que están enfermas. Valores, compromiso, entrega, lealtad, representaciones claras de este perfil. Por ejemplo, Vicente Ferrer, que hizo un trabajo ingente en la India ayudando a muchas personas que no tenían recursos, que no tenían ni vivienda ni tenían agua e incluso fue amenazado de muerte por querer mejorar la calidad de vida de esas personas. Bueno, tuve el privilegio de leer sobre Vicente y me pareció una persona muy extraordinaria. Otro cooperante, por ejemplo, sería Pedro Casaldaliga. Este hombre, esta bellísima persona, me atrevo a decirlo, al cual se le conocía como el obispo de los pobres en Brasil, ayudando a muchas familias a tirar siempre adelante, incluso amenazado de muerte también por los caciques locales. Puedes ver que el perseverante sano es una persona que lo da todo por una causa en la que él cree. Por lo tanto, tener en nuestra vida una persona perseverante, sana, te digo la verdad, es maravilloso, porque son compañeros leales, son personas confiables, tremendamente fiables.
El canal de comunicación de ellos, ¿cuál es? Los valores, no olviden eso. Si tu respuesta es enfocada a esto, ellos respetan mucho los valores, tendrán una conexión profunda y rapidísima contigo y con la persona y de afinidad total cuando tiene que ser con valores. Si tus valores son distintos a esta persona, tanto en lo que expresas como en lo que haces, habrá un encuentro poco anímico, se los digo, muy, muy desalineado, nada armónico con ellos. Necesidad fundamental de ellos, en primer lugar, el respeto y reconocimiento de sus convicciones. Es decir, que respete sus valores, sus convicciones. Y en segundo lugar, el reconocimiento del trabajo realizado. Para las personas perseverantes, hacer bien su trabajo y ser valoradas por ello es demasiado, demasiado importante. ¿Cómo son ellos? Son personas, aquí se van a empezar a ubicar algunos de ustedes, persistentes, tenaces, con gran capacidad de resistencia, de coraje, de resiliencia, de longanimidad, grandeza y constancia de ánimo entre la adversidad. Eso es lo que significa. Inspiran solidez y seguridad. Transmiten una fuerza interior y serenidad. Pueden ser simpáticos y divertidos. Dependerá de la combinación con los demás perfiles, pero el perseverante es muy sólido y transmite mucha, como lo dije anteriormente, mucha seguridad. Son muy observadores, muy concienzudos, les gusta observar los detalles y reparar en aquellas cuestiones que pueden ayudar a ver claro cómo es otra persona u otro contexto. En la observación del detalle está la grandeza. Grandes defensores de los valores y de la ley. Serviciales, sacrificados, entregados a su causa, hasta la muerte si hace falta. Dar la vida por aquello a lo que ellos creen. Visten muy sobriamente, colores grises, oscuros, nada de colores pasteles, colores estridentes. Dan especial importancia a las virtudes y al mérito. Para ellos hacer bien y compromiso son las cosas más importantes que van a tener en cuenta. Y yo creo que vamos con otro perfil que es muy interesante y ahí más de uno se va a representar. El perfil, ¿me regalas la otra diapositiva, por favor? Marta, gracias. El perfil meditativo soñador. El canal de comunicación es la invitación, se los había dicho anteriormente. Observen muy bien estas imágenes. ¿Qué define a las personas que tienen el perfil soñador meditativo muy marcado? Incluso en este momento estoy recordando de algunas personas que conozco. Lo que tienen muy marcado es el deseo de aislamiento, necesidad de la soledad, imaginación, reflexión, pensamiento abstracto, fantasía y la necesidad de recepción de mensajes y de órdenes muy concretas. Vemos a personas que están muy bien en soledad, que tienen una gran capacidad de pensamiento abstracto y de imaginación. Veremos que aquí encontramos a muchas genias y genios de la historia. Pero aquellos que no tienen una inteligencia genial son personas que están mejor trabajando con cosas que con personas. Escuchen bien eso, ellos prefieren trabajar con una máquina que estar trabajando con personas, haciendo un trabajo incluso repetitivo y que además necesitan que les den instrucciones, pero muy precisas. A ellos toca darles instrucciones precisas o si no se nos vuelve un 8 la operación. Y que una vez tienen incorporadas, ellos funcionan muy bien. Cuando tienen claro, funcionan muy bien. Hay personas que les gusta ir a pescar y que se pueden pasar horas y horas mirando el agua. Para muchos, y puede sonar chistoso, pero es verdad, pueden mirarlos y decir, debe tener problemas. ¿Será que se va a tirar? ¿Qué le pasará a esa persona? ¿Será que tiene algún problema? Pero ellos pueden mirar el agua, el mar,
el lago, el río, felices, sin ningún otro tipo de estímulo que su propia presencia y la atención centrada en ver si se mueve el sedal. Ahí tenemos un perfil meditativo. Les gusta la naturaleza, la soledad en la misma naturaleza. Salir a caminar, a pasear, a contemplar paisajes. Hay perfiles que por lo contrario, esta situación de soledad le viven con mucho estrés. El meditativo soñador son personas que prefieren trabajar, como les decía, con objetos antes que con personas. Pueden ser un telescopio para mirar las estrellas, observando durante horas puntitos de luz, haciendo el seguimiento de galaxias y de planetas. También en el microscopio, en el ordenador o con probetas en el laboratorio. Es decir, la persona soñadora meditativa disfruta en la interacción con cosas antes que con otras personas. Las personas muchas veces le estresan. Por supuesto, la figura de lo que se conoce, vamos a hablar del Japón, como el otaku. Ahí está, los muñequitos. Estos jóvenes y no tan jóvenes que se encierran en sus habitaciones en soledad y que ni tan solo a veces toleran que entre su padre o su madre, sino que les dejen incluso la comida en la puerta. Ellos abren y comen. Tienen su acceso, tienen su aseo incluso integrado en la habitación y no salen de ahí. Pueden estar años y años metidos en su ordenador viendo su manga, sus cómics, viendo sus películas, jugando videojuegos, pero no interaccionan con el mundo. Muchos creo que van a representar ese perfil con muchos de sus hijos en esta era de la tecnología. Por ejemplo, si nos vamos al mundo de los arquetipos, Don Quijote de la Mancha es un perfil soñador meditativo y Sancho Panza, un perfil empático que le acompaña. Y entre los dos hacen un buen tándem, un buen equipo. Él con sus fantasías, con sus imaginaciones, con sus delirios, y Sancho Panza poniéndole los pies en el suelo desde esa compasión de escudero, completamente fiel y leal. A lo largo de la historia, los perfiles soñadores meditativos han dado genios. Por ejemplo, Albert Einstein, el cual fue considerado por sus maestros un niño con serias discapacidades. No hablaba hasta una edad bastante avanzada. Y él mismo decía que él no hablaba, no porque no pudiera, sino porque disfrutaba más imaginarlo. Respetable, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo va bien? Bien, pues hasta el momento no hemos tenido más comentarios. Siguen Ok. con nosotros Ya, alrededor de ya, 35 ya vamos personas a en este terminar. momento. Dale. El canal de comunicación lo definí como la invitación, es decir, la invitación a la acción. Como te decía, al límite, el perfil soñador meditativo puede ser genial y muchos de los grandes genios y genias de la humanidad tenían ese perfil muy marcado, pero no tienen por qué ser genial. Entonces son personas que son reservadas, que son tímidas, que son incluso a veces sumisas, que están como esperando pasivamente recibir instrucciones precisas. Necesidad fundamental es la soledad. Es decir, cuando están en soledad, se recuperan, se regeneran, se sienten bien. Todo lo que es ruido, multitudes los estresan. El dinamismo, el movimiento, la palabra de los demás, la proximidad de los demás les aturde. La pregunta fundamental de ellos es, ¿estoy vivo? ¿Me quieren? ¿Cómo potenciar esta motivación? Dándoles su espacio. Sencillo, dándoles su espacio y su tiempo para que lleven a cabo las tareas solicitadas sin ninguna clase de exigencias, sin empujarlos, sin estrés, encargándole tareas precisas y concretas, por escrito ojalá, y mostrándole cómo tienen que hacerlo, ilustrando
con la acción que él o ella pueden observar. A veces nos enojamos con los demás porque sencillamente no nos han enseñado a hablar esos lenguajes. Por eso es esta clase, permitiéndole trabajar en soledad y aislamiento, priorizar la comunicación escrita. Como hemos visto anteriormente, deja todo documentado, porque entonces lo van a leer, lo integran, lo aprenden y así ellos funcionan muy bien. Regálame la otra, que ya es la última. Vamos a empezar a crear con las personas que están el mapa interior de cada uno. Ustedes observan muy bien esta imagen y les voy a representar qué es. Te voy a preguntar en una escala de 0 a 10, ¿cuánto te sientes de cada perfil de lo que acabas de escuchar? Lo que vamos a hacer aquí es poner en un papel lo que te va a salir. ¿Cómo te observas tú? En esta interpretación lo vamos a meditar de 0 a 100. Podemos ver los diferentes perfiles que hemos ido viendo y están en la parte de abajo. He puesto un código de color que la verdad pretende ser representativo de alguna manera, pero aquí no es importante el color, sino cada perfil. Observando la imagen, la segunda hacia abajo, hemos puesto un ejemplo de una estructura de personalidad. Entonces, tiene más de empático y de perseverante, si se dan cuenta, las partes más altas. Y lo que menos tiene es líder promotor. Pero ¿cómo me doy cuenta en un triángulo que puedo construir esto? Por lo tanto, nos encontraríamos ante una persona que se percibe a sí misma con potentes perfiles empáticos y perseverantes. Mirando la diapositiva, la segunda, ¿no? El creativo rebelde quedaría en un segundo lugar. Y luego ya por debajo el metódico, el soñador meditativo, el líder promotor. Observa este gráfico e imagínate que es una evaluación que has hecho a un tercero. ¿Cómo lo describirías? Evidentemente imaginamos una persona que está en salud, que está en lo que sería la polaridad positiva de cada perfil. De entrada diríamos que es una persona que parece que tiene una parte emocional muy desarrollada, que puede conectar muy bien con los demás, pero que además tiene unos valores muy fuertes. Es decir, una persona agradable, entregada, pero además con unos principios muy marcados. Perdón. Además, es creativa, original e innovadora. Perdónenme un segundo. Estos serían los 3 elementos a destacar. Incluso podríamos decir que sin ser una persona muy ordenada, no es excesivamente desordenada, pero que realmente le falta iniciativa para llevar a cabo las cosas. Tampoco es muy reflexiva, si se dan cuenta. Más bien domina en ella es la emoción, tanto creativa como vincular y también los valores. Si tomamos esto mismo que hemos visto en este momento y lo volcamos en horizontal, o sea, en orden de peso, ahí sí van a ver la imagen que tenemos a la parte derecha de cada perfil, veremos más claro el perfil de base o dominante, los secundarios, etcétera, etcétera. Esta sería una estructura de personalidad del ejemplo que hemos visto. De entrada, ¿qué vemos? Diríamos que conectar con esta persona utilizaríamos claramente el canal de la comunicación de la emoción y los valores. Además, le gusta la broma, el humor, la complicidad. Su canal no es la acción. Y miren muy bien, ni que les den instrucciones con órdenes, sino sobre todo la conexión emocional y los valores. ¿Me regala la otra diapositiva, por favor, Martica? Bueno, participantes, aquí les queda para que se den cuenta qué es lo que nosotros prácticamente esperamos.